Damos gloria al Señor por esta hermosa oportunidad. Gloria al Señor que Él nos concede en esta hora de estar en esta casa, ¿verdad? Para adorar y glorificar el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, aprovechando que estamos de pie, vamos a buscar la Escritura. Vamos a la Escritura, gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 6. Vamos a considerar el versículo número 16. Jeremías, capítulo 6, versos 16. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Repito la primera frase de ese verso: así dijo Jehová. Y la última: mas dijeron. Oramos. Padre celestial, Padre bueno, Dios maravilloso, te doy gracias. Gracias por el privilegio que en esta mañana nos concedes de estar en tu casa para adorar, glorificar, honrar tu nombre. Nos hemos gozado el tiempo de la adoración, de la alabanza. Hemos levantado nuestras manos, hemos adorado a ti, Señor. Pero ahora, Dios, en este momento queremos escuchar tu voz. Y preparamos nuestras mentes, nuestros corazones para recibirla. Y yo me pongo en tus manos, Dios, para que me utilices como un instrumento, Señor, para transmitir tu palabra, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, nosotros nos vamos a encargar de darte a ti, Dios, siempre la honra y la gloria, porque tuya es y a ti pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Supongamos, hermanos, que Dios por un momento nos diera la oportunidad, el privilegio, la facultad de trasladarnos en el tiempo, hacer un viaje en el tiempo hacia el pasado. Y de repente Él nos llevara de regreso al 10 de septiembre del 2001. 10 de septiembre del 2001. Y nos llevara allí, al frente de las Torres Gemelas. Y allí nos diera la siguiente instrucción: te he traído aquí para que le prediques a los trabajadores de este lugar. Pero te advierto que no le puedes decir lo que está por acontecer. En 24 horas va a ocurrir el evento que todos nosotros conocemos. Te estoy dando a ti la oportunidad de hablarle. Y en ese escenario, a mí se me ocurrió preguntar, ¿verdad? ¿Qué le dirían? Si a ti y a mí hoy nos pusieran en ese escenario y tú subes piso por piso, oficina por oficina, tocando, hablándole a la gente, ¿qué mensaje le darías? Tú estás consciente que en 24 horas, 2.753 de las vidas que están allí van a morir. Y tú le vas a predicar. ¿De qué le predicarías? Bueno, yo me puse a pensar en eso.
Y yo dije, bueno, ¿de qué le predicarían? Mira, siémbrate algo para que. ¿Usted cree que ese sería el mejor mensaje? Siembra algo para que. O mira, Dios tiene que trabajar con ese carácter tuyo. O tú sabes, uno no puede ir vestido así para la iglesia. Ese sería el mensaje que nosotros llevaríamos. O quizás le hablaríamos de lo bueno y misericordioso que es Dios y de las oportunidades que le da a uno. Usted y yo estamos muy claros de que ese no sería el mensaje propio y prudente para unas personas en la situación en la que ellos estaban. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? El mensaje claro, sencillo y prudente sería: arrepentidos y convertidos porque el fin ya viene. Había que decirle la verdad, había que decirle a las personas las cosas en blanco y negro. Era un momento crucial en la vida, había un problema de tiempo. No se podía estar dándole rodeo al mensaje. Había que ir y decirle las cosas en blanco y negro. Y así se titula este mensaje: en blanco y negro. Y entonces, cuando una persona te dice a ti, te voy a hablar en blanco y negro, ¿qué tú crees que te está diciendo? ¿Te va a hablar claro? Vamos al grano del asunto. Vamos a obviar todo lo que es innecesario, intrascendente o sin peso. Tenemos que ir a lo medular del asunto. Vamos a obviar los detalles. Resulta que de esa misma manera habla Dios con el hombre. El trato de Dios con el hombre es así: que el mensaje va a depender de la urgencia del caso, de la pertinencia que tiene lo que se está diciendo en relación al tiempo que se tiene para la ejecución. Es un asunto de tiempo, de disponibilidad. Vamos a ver dos ejemplos muy simples sobre eso. El primero está el ejemplo de Daniel. Dios le da un mensaje a Daniel, pero resulta que el mensaje que Dios le da a Daniel es para el tiempo del fin. Veámoslo. Daniel capítulo 8, versos 16 al 19. Ahí dice que, repito, Daniel 8, del capítulo 8, versos 16 al 19. Y ahí dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Así que nosotros tenemos aquí Dios dándole un mensaje a uno de sus profetas para compartirla con el pueblo, pero eso era un mensaje en relación a los eventos del fin, para que la gente se orientara, para que tuviera tiempo para modificar, para lidiar con la situación, para que se ajustaran. Pero había tiempo. Pero resulta que de la misma manera que Dios le habla a la gente en un momento para eventos que están por ocurrir muy allá hacia el futuro, hay otros mensajes que son distintos en relación al concepto del tiempo. Y es que el mensaje viene con carácter de urgencia. Este es Rosh, este es para ahora, este no es para después. Y ese fue el caso del ejemplo que vamos a ver ahora, que fue el caso de Sodoma y de Gomorra con Lot.
En Génesis capítulo 19, yo quiero que usted vea bien ese verso, esos dos versos. Génesis capítulo 19, versos 15 y 16, porque este verso tiene mucho que ver con el cierre de esta predicación. Y dice ahí, Génesis 19, 15 y 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Había o no había prisa aquí? Había prisa. Este no es un mensaje para el futuro, esto es para ahora. Y la vida tuya, Lot, la vida de tu mujer, la vida de tus 2 hijas, está en que tú te des prisa. Y te envié ángeles para avisarte, porque he decidido destruir esta ciudad. He decidido destruir las ciudades y estoy sacando a los míos de ellas. Y te he enviado ángeles para que te avisen. Ahora, ¿hay o no hay misericordia de Dios aquí? Hay misericordia. Pero el mensaje, ¿venía con advertencia o no venía con advertencia? Claro que venía con advertencia. Date prisa para que no seas, dice ahí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Había riesgo o no había riesgo para Lot? Había riesgo. Había riesgo para él, para su mujer y para sus 2 hijas. Y así muchas veces nos ocurre a nosotros en la vida, amado. Hay mensajes que son para ahora, ¿sabe? Ramán Sacama. Hay mensajes que son para ahora, para hoy, que no son para mañana. Y que hay que darse prisa porque la vida tuya, escucha, porque es que Dios te ha traído para decírtelo. Es que es la vida tuya, la vida de los tuyos, la que está en juego. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Esto es un acto de misericordia. No te lo mereces. Tus actos y tus hechos no merecen esta oportunidad, pero te lo voy a dar. Estás a tiempo de... Ay, santo, mi alma. Oh, camán, reza y guía. Oh, gloria al Señor. Estás a ti, Ramazojalay. Estás a tiempo. ¿Cuál era el factor aquí? El factor tiempo. Había que ejecutar las cosas no cuando a ti te parece. A Lot le dijo, es ahora y es ahora porque si no te mueres. Tiempo de ejecución. Es importante que tú entiendas, amada iglesia, que cuando Dios nos habla hay tiempo de ejecución en el proceso. Hay procesos que son de tiempo, donde Dios tiene que tomarse el tiempo para trabajar contigo y moldearte. Eso es tiempo, pero hay otros momentos donde el mensaje es urgente porque tu vida está en juego. Y la vida de los tuyos. ¿A dónde y por qué viene todo esto, amados? A principios del mes de octubre, este que está aquí hablando contigo, tuvo una experiencia sobrenatural. De esas experiencias que uno tiene con Dios. Donde recibí un mensaje. Y Dios me dio un mensaje, me dio unas porciones bíblicas en el sueño, en la revelación. Y también me dio el título del mensaje, en blanco y negro. Y en esa experiencia el Señor me dice, es urgente, hay urgencia en esto. Y usted se preguntará, ¿por qué si hay urgencia y Dios te lo dio en octubre, lo estás trayendo hoy? Porque asuntos de esta naturaleza no se toman a la ligera tampoco. Uno tiene que orar
ponderar, consultamos con las personas que tenía que consultar. Y hoy es el tiempo, y hoy es el día, y hoy es el momento. Jeremías, capítulo 1. Dios me pone, después de la experiencia, me pongo a buscar, bueno, Señor, dame una palabra que, ¿verdad?, que nos ponga en contexto, ¿verdad?, que podamos asociar con esta palabra que tú me has dado. Y Dios me lleva a Jeremías, a ese capítulo 1 de Jeremías. Y la primera porción que recibo es del verso 11 al 19. Y el primer verso que leo ahí, que toca mi espíritu y mi corazón, es el 11. Y ahí dice, vi la palabra de Jehová que vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, pues veo una vara de almendro. Y cuando leí esa porción, la palabra de almendro, esa palabra almendro saltó así y llegó a mí. Y yo, almendro, ¿y de qué se trata esto? Y comencé a indagar. Y almendro en hebreo es la planta de almendro, pero almendro en hebreo significa quien despierta, el que vigila, el que está despierto, el que está vigilando. Y ese árbol de almendro tenía esta peculiaridad que en enero ya le empezaba a brotar con unas florecitas y unas cosas. Y todo el mundo lo conocía, conocía que se acercaba el verano bien temprano cuando veía que el almendro empezaba a florecer. Y entonces la gente le puso por mote, ¿verdad?, el árbol que despierta. De alguna manera Dios me estaba diciendo, te voy a usar como el árbol que despierta. Salaya. El árbol que trae conciencia de lo que está por acontecer. Verso 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué Él te está diciendo? Que viene. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve. Y su faja está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte saldrá el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco. ¿Quién es el que convoca ahí? ¿Quién es el que convoca? Ok. A todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y mire lo que dice el verso 16. Y a causa, esa es la razón, el porqué, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. E incensaron a dioses extraños. Y la obra de sus manos adoraron. ¿Tenía o no tenía Jehová razones de sobra para emitir su juicio? Sí. Él estaba airado. Porque ¿acaso se piensa usted que Dios no ve la condición que el pueblo está? ¿Acaso piensa usted que está siendo pasado por alto los acontecimientos que están dándose en el mundo? No. Y la gente adora cualquier cosa. Los domingos se van a hacer, ¿cómo es que es? Chinchorreal. ¿Sí? Porque lo que pasa es que el chinchorreal es más importante que ir a la casa de Dios a adorar.
me dijo, verso 17, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Entenderán que cuando leí eso, dije, no va a ser fácil, pero lo tengo que hacer. No es fácil cuando Dios te pone en una situación como esta, donde tú tienes que decir cosas que la gente no quiere escuchar. Pero es que si no lo hacemos, tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y en más de una ocasión hemos vivido la experiencia de desobedecer la instrucción que Dios nos da y hemos tenido que pagar las consecuencias. Y yo prefiero, no es que lo deseo, pero si me toca, que algunos no me miren bien, a no irme por ahí sabiendo que el que no me mira bien es Jehová. Incensaron a dioses extraños y adoraron la obra de sus manos. Dios utilizó al profeta para enviarle al pueblo un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Viene un juicio inminente. Viene de parte mía a causa de la conducta desviada que como pueblo has tenido. Eso fue lo que él le dijo a los suyos, allá Jeremías, a los israelitas. Y yo en esta mañana te digo, nosotros, como pueblo de Dios, no podemos perder de perspectiva que cuando nosotros nos alejamos de servirle a Dios en la forma y manera que Él desea, no a la tuya, porque se lo hemos dicho incesantemente a la gente, el que te esté vendiendo que tú le puedes servir a Dios a tu manera te está engañando. Uno no le puede servir a Dios a la manera de uno. ¿Quién es uno? Dios es Dios. El que determina, el que pone las pautas es Él. Oh, santo, mi alma te alaba. Jesús, siento una presencia poderosa en este lugar. El pueblo israelita con sus acciones le había dado la espalda a Dios. Y a causa de eso vendrían los juicios sobre su vida. En este punto, yo quiero aclarar lo siguiente. El pueblo en el tiempo de Jeremías, cuando Jeremías profetizó, él vivió distintos tiempos y el primer tiempo que él profetizó, los primeros años los profetizó durante el reinado del rey Josías. Y resulta que el rey Josías fue uno de los poquitos que hizo bien las cosas. Porque cuando Josías vino al mandato, él estuvo 32 años más o menos sirviéndole, pero desde los 8 años él empezó a ser rey y él vio que el pueblo estaba bien dañado porque desde el tiempo de Manasés el pueblo se había desviado adorando un montón de dioses y esas cosas. Y él llegó al reinado y empezó a poner la casa en orden. Y esos primeros años del rey Josías, fueron bien diligentes, él poniendo las cosas en orden y llevó al pueblo a que adorara al Señor, se restableció la Pascua y toda la cosa. Y cualquiera diría, piche jancrín, qué bueno, todo está caminando en orden. Así que Dios se va a arrepentir del juicio. Pero fíjese, vaya conmigo, porque yo quiero que usted lo lea conmigo. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Dios le habla a este rey Josías por boca de una profeta.
y le dice en el versículo 18 lo siguiente. Le dice al rey, el rey que hizo las reformas, le dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Mire todo lo que hizo ese hombre. También yo te he oído, dice Jehová. Dios oye cuando el hombre se arrepiente, cuando se humilla, cuando busca a Dios. Pero mira el verso siguiente. Por tanto, por cuanto lo hiciste bien, dice, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. El hombre se arregló y llevó al pueblo a arreglarse, puso en orden las cosas. Pero usted sabe qué, cuando Dios ha determinado que viene juicio, no lo detiene nadie. Capítulo 23, verso 25, de ahí mismo. Hablando sobre este rey Josías, dice: no hubo otro rey antes de él, que se convirtiera en Jehová con todo su corazón, de toda su alma y toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Porque cuando Dios toma una determinación, la tomó. ¿Y por qué usted pensará, por qué yo estoy hablando de estas cosas? Estoy hablando de estas cosas porque cuando yo le dije al Señor, revélame Dios la palabra, ya yo había tenido la experiencia, ya yo sabía el contenido de lo que venía, pero el Señor, revélame la palabra, Dios me llevó a Jeremías 6. Yo no tengo el tiempo para leerle como me hubiese gustado todo el capítulo. Se lo voy a dejar de asignación. Vaya a su casa con calma, siéntase y léase ese capítulo completo. Solo le voy a leer los siguientes versos. Verso 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortar árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella, mire como él la describe. Y cuando yo leí eso es que yo veía Puerto Rico, irremediablemente lo veía. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Y entonces mire lo que Dios le dice: corrígete, corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Esa tierra y esa descripción, cuando yo la leí, mi corazón se estremeció, porque cuando decía esta tierra está llena de violencia, seguían llegando a mi mente escenas, imágenes de noticias de cómo está la violencia en este país. Y cuando hablaba de que estaba contaminada con injusticia y robo, yo decía: Dios mío, Señor,
qué similitud tan grande. Y entonces yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que tú quieres con esto? Y entendí que ya Jehová había tomado una determinación. En el caso de Jeremías, Dios Jerusalén va a ser castigada. Eso era lo que él le decía. ¿Cuáles eran las razones? Las que le mencioné: maldad, injusticia, robo. Evidentemente Dios estaba harto de eso. Se encontraba furioso por la condición del pueblo. Y en ocasiones a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida en ocasiones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se ha sentido indignado? Levante la mano. ¿Verdad que uno se indigna? Tú sabes que Dios también se indigna. Dios tiene la capacidad de indignarse. Y eso es lo que le ocurre aquí a él. Él se indigna porque la gente está abusando. Hoy día se oye tanto mensaje porque es que hay una distorsión total. La gente ha confundido el gran amor de Dios y lo han estirado tanto y tanto que ahora nada es malo. Y entonces han comenzado a llamar a lo malo y a lo bueno al extremo, hermano. Mire si esto ha llegado a un extremo. Yo lo veo un ejemplo que a mí me indignó. En un pueblo de este país, la primera ejecutiva de este pueblo escribió una orden ejecutiva. Está prohibido que los cristianos repartan propaganda. O sea que un día Cristian y Margarita se sienten motivados para ir a repartir tratado y lo cogen repartiendo con un tratado y lo paran y le dicen: usted está haciendo esto ilegal, usted no puede hacer esto aquí. Palabra que es para ayudar a la gente. Ahora viene otro por allí con una propaganda de licor. Mira, abrí este pop allí. Esa sí la dejan. Esa es buena. ¿Cómo lo verá Dios? Se quedará de brazos cruzados. Amados, yo le voy a pedir que usted preste atención, mucha atención, a los versos que le voy a leer ahora. Ahí mismo en el capítulo 6. Verso 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Eso es una pregunta retórica. Eso es una pregunta retórica, no requiere respuesta. Todo el mundo sabe lo que él está diciendo aquí, que no hay nadie. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Y cuando leí el verso, la expresión que sigue, a mí se me paralizó el alma, porque dice: estoy cansado de contenerme. Estoy cansado de contenerme. Usted sabe lo que me vino a mí a la memoria. ¿Cuántas veces nos han pasado huracanes por el lado? Y Dios nos despía uno, nos despía dos. Y hay terremotos allá, pero aquí no. Y hay terrible. Aquí ha llovido muchísimo y no ha pasado gran cosa. En otros lugares caen 2 gotas y se ahoga medio mundo. La pregunta es: ¿hasta cuánto? Porque él se cansa, ¿sabe? En el mejor sentido. Estoy cansado, dice él, de contenerme. Y entonces, mire el problema cuando el pueblo empuja al Señor, por decirlo de alguna manera, a Dios al punto que él se ve forzado a derramar su ira. Escuche bien.
la derramaré sobre los niños en las calles y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, y todos los que han perdido sus casas, sus heredades también y sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y entonces viene la parte a los profetas y a los creyentes. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Están diciéndole al mundo un montón de cosas, sacándola de contexto, poniéndola en el contexto equivocado, porque bien es cierto que Dios es un Dios de amor, bien es cierto que Dios es un Dios de misericordia, bien es cierto que Dios prospera y bendice al que le ama, pero también demanda del pueblo santidad, humillación, sometimiento. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El que quiera ver las bendiciones de Dios, que pague el precio. Continúa. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta en forma retórica. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hermano, la ira de Dios es fuerte, pero la ira de Dios llega cuando el hombre le colma la paciencia a Dios. Y hoy día da pena y vergüenza lo que uno tiene que ver y escuchar. Si bien es cierto que nos indignamos al escuchar cosas como la que narré ahorita en relación a la primera ejecutiva de uno de los municipios de este país, también es igualmente vergonzoso a veces escuchar y ver programas llamados cristianos, donde el único motivación es el dinero. Tanto unos como otros. Y en medio, nosotros. Y en medio, nosotros. Yo le quiero decir una cosa a usted. A mí, en lo personal, me gustaría estar en esta mañana hablando a usted del amor de Dios, como hice hace unos días atrás. Me gustaría estar hablándole de las bendiciones, de las muchas bendiciones que Dios da, de cómo Él prospera, de cómo Él sana. Me gustaría estar hablándole de paz, paz. Pero es que eso no es lo que yo veo. ¿Cómo es posible que el mundo esté torcido, que el mundo esté acá abajo, diciendo todas las barbaridades que dicen, autorizando leyes que son evidentemente contrarias a la voluntad de Dios, en violencia, en corrupción, de todo lo que usted conoce, que el pueblo esté así, que el mundo esté así, y en las iglesias me estén predicando, me voy con él, me voy con él? Eso no compagina, hermano. Eso no es. Yo quisiera decirle a usted otra cosa, pero como no es lo que veo, yo le voy a decir lo que veo. Le voy a decir lo que recibo. ¿Se acuerdan que le hablé de una experiencia personal que tuve, que fue el motivo de esta predicación? En esta experiencia estaba esa palabra, es urgente, es con prisa. Voy a tratar de transcribirle, o le transcribí, lo más pegado a lo que yo recuerdo que fue esa experiencia.
Estas fueron las palabras que escuché. Háblale a mi pueblo y dile, prepárense. Dile que se preparen. Juicio viene sobre este pueblo y es ya. Nada lo detiene. Es urgente que se preparen. Vienen tiempos de escasez y estrechez económica. Tiempos no conocidos por esta generación. Dile que hagan provisión, que controlen sus gastos, que utilicen juiciosamente los recursos que les doy, porque juicio viene por la maldad de este pueblo. Háblales en blanco y negro, y eso salía bien clarito en la revelación. Es un mensaje de urgencia, porque ya. No es juego. Usted sabe el privilegio que nosotros tenemos, que Dios dice que Él no va a hacer nada sin antes notificarlo a través de sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Por lo tanto, tenemos el privilegio de saberlo. No nos vamos a zafar del evento, pero sí vamos a estar a tiempo para hacer la provisión pertinente. He ahí el cuidado de Dios con nosotros. Yo quiero terminar este mensaje compartiendo con ustedes la palabra que Dios, el verso que Dios puso al final, que es muy, por cierto, muy conocido por el pueblo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, oh, siento tu presencia, Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh, Kaman Satalamasai. Es tiempo de humillarse, Reman Sakamasoi. Es tiempo de ir de rodillas en oración. No es tiempo de jugar a iglesia. No es tiempo de vivir una vida liviana. Es tiempo de humillarse, de ser sabio, de ser prudente, de buscar a Dios en serio. Es tiempo de orar, es tiempo de meterse con Él. Y entonces y solo entonces seremos guardados. No librados, guardados. Porque el juicio no lo detiene. La escasez va a llegar. Vamos a estar de pie. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra que ahorita les mencioné? Aquella ciudad también iba a ser destruida, inminentemente iba a ser destruida. Dios tuvo cuidado de aquel, de Lot. Pero fue porque Lot hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y yo no estoy diciendo que aquí todo el mundo tiene que salir corriendo de la ciudad como Lot, porque esa no fue la instrucción. La instrucción fue: hagan provisión. Hagan provisión, hagan ajustes. Guarden. No lo gastemos todo. Seamos prudentes con las bendiciones que Dios nos da. Pero más allá de lo que es
el aspecto material. Lo importante es el aspecto espiritual. La gente del mundo no puede humillarse. Ellos no saben cómo hacerlo. Y los otros que andan por ahí engañados en otras doctrinas y otras enseñanzas tampoco pueden hacerlo. Es la iglesia de Cristo la que puede humillarse. Es la iglesia de Cristo la que puede irse de rodillas y decir: Señor, ten misericordia de nuestro pueblo. Resulta que yo tengo hermanos, hijas, hijos, nietos, sobrinos, amigos que no te conocen. Y esto le viene encima. Por eso el asunto del que inicié esta predicación con el asunto de llevarlos allá al pago, a la Torre Gemela. ¿Cuál es el mensaje que le estás llevando a los tuyos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué les estás diciendo? Tenemos un deber. Y hoy vamos a iniciarlo. En vez de yo hacer un llamado aquí para que todos pasemos, porque el primero que correría para el altar sería yo. Vamos a hacer lo que la Biblia dice en Jeremías: si se humillare mi pueblo, inclina tu rostro y de todo tu corazón empieza. Si tú no le sirves a Dios, empieza diciéndole: Señor, perdóname. Y al único que voy a excluir, si alguno no conoce al Señor y quiere correr al altar, ese sí lo recibimos. Porque este es tiempo de escapar. Pero los creyentes nos humillamos delante de Dios y oramos a Dios de esta manera: Padre celestial y Padre bueno, oh Dios maravilloso, y vengo delante de ti pidiéndote, Señor, misericordia. Te pido perdón, Señor, por haber vivido una vida liviana, por no haber hecho uso adecuado de las bendiciones que has puesto en mis manos. Te pido perdón. Señor, yo te pido perdón porque pude hablarle a mi vecino y no lo hice. Pude hablarle a mi hermana, a mi amigo y no lo hice. Te pido perdón, Señor, por las veces que por pereza me he quedado en la casa en vez de correr a tu altar. Y te pido, Dios, que me ayudes. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ser guardado en el tiempo malo. A que tú pongas tu mano y me cuides y extiendas tu cuidado hacia los míos. Dame la sabiduría, Señor. Señor, dame la sabiduría para ser un buen administrador de mis bienes, de los bienes que me has dado. Y ayúdame, Señor, a poder llevarle bien a otros. Y yo me encargaré de honrarte con mi vida, dándote gracias por tus cuidados. Amén y amén. Gracias, Dios. En esta hora te doy gracias por haberme dado la oportunidad de predicar esta palabra, Señor, conforme la recibí. Espero haberte honrado, Señor. Espero haberte honrado, Señor, con mis palabras, Señor. Haberlo hecho de la manera, Señor, que tú habías dispuesto para esta casa y para este día y para este tiempo, Señor. Y ahora, Señor, termino pidiéndote tu protección, tu cuidado en el tiempo que se avecina. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y amén.